Aquí estamos abriendo la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli, licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, profesor en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Bueno, vamos a preguntarle dos cosas a Horacio y pedirle que nos las explique, porque bueno, son técnicas, difícil de nosotros que somos legos, acceder a ellas. ¿Por qué el tan mentado superávit fiscal mileísta es un falseamiento de datos, uno más? Y después que nos explique qué es la letra chica que se está jugando en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Horacio, ¿qué tal? Buen día. Querida Carla, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, primero con respecto al presupuesto, lo que no puede esconder es que se está cayendo fuertemente los ingresos. Obviamente, un país parado, frenado, con desocupado, con cierre de empresas, y los que exportan son una minoría, pero la exportación representa el 15% del PBI y el consumo el 70%. Te das cuenta que si se cae el consumo, se cae mucho más el PBI que lo que puede llegar a aumentar las exportaciones, que han aumentado, y sobre todo en la rama de combustible. Nosotros somos un exportador neto de combustible y este año vamos a tener un superávit comercial de 20.000 millones de dólares. Esa parte está, pero la que se está cayendo a pedazos es la economía interna, y los impuestos están todos ligados al mercado interno. Como primera medida voy a decir que el derecho de exportación es negativo, comparando el primer semestre del 2026 contra el primer semestre del 2025, es negativo en términos nominales en un 20%. En un 20%, comparando primer semestre contra primer semestre negativo, un 20%. ¿Por qué? Porque han eliminado derecho de exportación, lo han reducido, le han dado todo tipo de prebendas y se le cae la recaudación a la nación. Por lo tanto, los principales ingresos son todos ligados al mercado interno, fundamentalmente el IVA y ganancias, también por supuesto el impuesto al cheque, etcétera, etcétera, pero el IVA y ganancias es lo que se coparticipa. Recordad que el 95% de la coparticipación, después hay una parte de impuestos internos coparticipable, la parte de combustible coparticipable, pero el 95% de la recaudación que se coparticipa se basa en el IVA y ganancias, y los dos cayeron fuertemente. Cae fuertemente la recaudación del IVA y ganancia. Claro, ganan fortuna y no la declaran lo que ganan. Y los que quieren o los que pierden tienen ganancia negativa. Entonces el resultado es que el impuesto a las ganancias cae, salvo en el mes de mayo que liquidaron fuertemente, ¿verdad? Después vuelve a la normalidad, a unos 3 billones de pesos por mes. Y el IVA a unos 6 billones de pesos por mes. Y eso se tiene que participar con toda la provincia. Entonces, acá tenemos un brutal ajuste fruto de que ellos han preferido no cobrarle a los sectores de manifiesta capacidad contributiva por riqueza y renta y endeudarnos y aumentar la deuda. Entonces, sí. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen este mecanismo perverso? No le cobran a los ricos y sin embargo aumentan la deuda. Uno ve en las declaraciones de deuda que aumenta mes a mes. La deuda, cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, era de 370.000 millones de dólares. Ahora, a junio del 2026, la Secretaría de Finanzas reconoce una deuda de 474.000 millones de dólares. O sea, vos aumentaste la deuda en 104.000 millones de dólares. Cuando vos decís, ¿en qué se aumentó? Si no se invirtió en nada, se cae la obra pública, ¿en qué se invirtió? De esos 104.000 millones de dólares, 90.000 son intereses capitalizables que no pueden pagar. Por eso aparece el superávit financiero, porque no pagan todos los intereses que la deuda devenga. Esta deuda devenga intereses financieros que acá lo capitalizan en las letras capitalizables, van de 30 a 90 días, y en bonos capitalizables, BONCAP, que van de 90 días, llegan ya hasta marzo del 28. Bueno, pero vos tenés en bonos capitalizables, BONCAP y letras capitalizables un total de 90.370 millones de dólares. Los títulos son en pesos, pero la Secretaría de Finanzas lo convierte en dólares. Entonces, para responderte la pregunta tuya, lo del superávit del 1% del PBI, que muestra el presupuesto nacional, el resultado fiscal, base caja, porque no toma obligaciones contraídas que no se pagaron, solamente lo que se pagó, ese 1% ficticio. ¿Por qué ficticio? Porque ese 1% no llega ni siquiera a ser unos 5.000 millones de dólares, 5.300 millones de dólares,
y vos tenés capitalizado intereses por 90.370 millones de dólares. Estamos aumentando. Entonces, yo no quiero marear con los números, pero fíjate, nosotros vamos a tener un superávit comercial de 20.000 millones de dólares. Vamos a tener un superávit fiscal en el año de equivalente a 20.000 millones de dólares. O sea, vos tenés, eso se llama ajuste económico, cuando las exportaciones superan las importaciones, como es nuestro caso, de mercaderías en 20.000 millones de dólares, como va a ser este año, vamos a exportar por 100.000 millones de dólares y vamos a importar por 80.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares de superávit, pero los dólares pertenecen a los exportadores. YPF tiene el 51% del Estado, pero funciona como una sociedad anónima, pertenece a los exportadores. El Estado se lo tiene que comprar. No es el caso de Chile con el cobre o de México o Brasil con el petróleo, que es estatal 100%. Acá el 51% y el Estado le tiene que comprar los dólares a YPF y a todos los demás exportadores. Tienen que comprar 20.000 millones de dólares. Entonces tienen que hacer un brutal ajuste fiscal para obtener en pesos el equivalente a 20.000 millones de dólares. Y es lo que está haciendo. Por eso hace un brutal ajuste fiscal para comprar los 20. Como no puede comprar todos los 20.000 millones de dólares, una parte va a capitalizar, pero no solamente una parte capitalizar, sino que la deuda bruta, al ser de 474.000 millones de dólares, es muy pesado los números. Dime si se va entendiendo, Clara. Más o menos, ya vamos, yo quiero tratar es difícil y más en el aire, pero te quiero decir, si tuviera una primera podría aplicarlo bien. Vos tenés un superávit comercial, las exportaciones superan en el año 2026 a las importaciones en 20.000 millones de dólares. El fisco, el Estado Nacional, tiene que hacer un ajuste fiscal en pesos por equivalente al tipo de cambio oficial por 20.000 millones de dólares para comprar esos 20.000 millones de dólares y pagar la deuda. Pero la deuda venga a intereses casi por 40.000 millones de dólares. Los 474.000 millones de dólares que tenemos de deuda, a una tasa, la tasa del Fondo Monetario Internacional, 7,7%. Una tasa promedio de un poco más del 8% te da 40.000 millones de dólares. Quiere decir que vos tenés un brutal ajuste económico. Las exportaciones superan las importaciones. Vos te privás de consumir alimentos para exportar, te privás de consumir combustible para exportar, pagás la nafta súper igual acá que Chile, Uruguay o Paraguay, que no tienen petróleo. Entonces, nos hacen hacer un brutal ajuste de la población para tener un ahorro de 20.000 millones de dólares. Con esos 20.000 millones de dólares del ajuste fiscal comprás a los exportadores 20.000 millones de dólares y pagás solamente la mitad de los intereses, porque la deuda de venga 40.000 millones de dólares de interés y vos le pagás solamente 20.000. O sea que cuando más pagamos, más debemos. Claro. Lo podés traducir. ¿Lo podés ¿Y qué traducir a pasa? todo? No. A ver, vamos con dos preguntas. ¿Qué pasa con la deuda interna, digamos? Porque que es la deuda que impacta en todos los sectores, ni qué hablar, por supuesto, del ciudadano de a pie, porque el ajuste, ¿no es cierto?, el ajuste eterno y cada vez más pronunciado por parte del gobierno tampoco le soluciona, ¿no es cierto?, la cuantiosa deuda externa. Entonces, pregunto, ¿qué pasa con la deuda interna, lo que se le debe a las provincias, las obras públicas paralizadas, los despidos? Están cerrando un promedio de 33 empresas por día en nuestro país, ¿no? ¿Qué van a hacer con eso o no van a hacer nada? Nada, porque este gobierno lo único que le interesa, lo puso en el artículo primero de la Ley de Presupuesto 2026 y se lo aprobaron en el corrupto Congreso, mayoritariamente corrupto, vendepatria Congreso que tenemos. El artículo primero le da prioridad al pago de la deuda. Entonces, todo se tiene que caer, que se caiga. Si hay que dejar gente discapacitada sin pensión, que se haga. Que a los jubilados le licúan saberes porque mienten la inflación. ¿Quién puede creer que la inflación fue 1,9%? Y así le ajustan, eso se llaman la licuadora. Entonces los jubilados tienen menos poder adquisitivo porque yo tengo que comprar no el precio que dice el INDEC, el precio real del alimento, los medicamentos, y no es 1,9%, 5 o 6 veces más que se suma. Todos los meses van perdiendo plata, y el Estado hace todo este brutal ajuste, y solamente puede pagar la mitad de los intereses de la deuda. Nos están ahogando para llevarnos a una cesación de pagos, y después vamos a tener que vender en remate nuestros recursos naturales, como nuestras empresas hemos hablado muchas veces. ¿Cómo se refleja esa deuda interna? En la morosidad. El Banco Central reconoce a mayo, el último dato es a mayo, que el 15,9% de los créditos a la familia están en mora.
5,3 millones de personas mantienen al menos una deuda impaga. Es lo que dice el informe de morosidad del Banco Central de República Argentina. 15,9% de los créditos personales están en mora, 5,3 millones de personas mantienen al menos una deuda impaga. Vos te das cuenta que en esta situación la crisis interna es inminente. Yo no entiendo por qué no estalla. Yo estudié economía, no estudié sociología o política. Pero en economía no se explica cómo no estalla con semejante ajuste fiscal y con semejante ajuste económico, y la población festeja el mundial, pero no se va a quejar de que no llega a fin de mes. ¿Y cuál es el objetivo que no está explicitado en este apuro que tiene Milei ahora por reformar la Carta Orgánica del Banco Central? Mira, es imitar a Perú. Yo te quiero decir que la Carta Orgánica de la Reserva Federal de Estados Unidos, que pues se constituyó por ley en 1913, da como prioridad la generación de empleo. Tiene tres objetivos. En la Carta Orgánica de la Reserva Federal, que es una carta orgánica de una ley de año 1913, que se llama la Ley Federal, el primer objetivo es crear suficientes puestos de trabajo para todas las personas que buscan empleo. Tampoco lo cumplen, pero tiene un objetivo el Banco Central: estabilizar los precios y tasa de interés moderada. Estos son los tres objetivos de la Carta Orgánica de la FED, de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en mayor o menor medida pasa en todos los países centrales. Perú, que es una colonia peor que nosotros, Perú tiene como único objetivo preservar el valor del dinero. ¿Qué significa eso? Significa que el Banco Central se va a desentender de esta mora. Por ejemplo, se entiende la tasa de interés. Lo hemos hablado contigo miles de veces. Vos vas a hacer un plazo fijo y te pagan los bancos un 20% nominal anual, una tasa de 1,6 y 1,7% mensual. Vos vas a tomar un crédito o un descubierto en cuenta corriente, o no podés pagar el saldo de la tarjeta de crédito, la tasa que te cobran efectiva, el costo financiero supera el 100%. Los bancos ganan fortuna. Han sido los grandes beneficiados, uno de los grandes beneficiados, los otros son los petroleros y las mineras, de este sistema. Los bancos ganan fortuna y ni siquiera tienen control sobre la tasa de interés. Entonces lo único que pretende al decir que preservar el valor de la moneda es desatenderse de los problemas del desempleo, de la morosidad de empresas y de personas. Pretende que el Banco Central solamente no se haga cargo de nada, solamente diga que controle el tipo de cambio, que el tipo de cambio sea este. ¿Y por qué el tipo de cambio tiene que ser este? No por un proceso inflacionario, sino porque el Estado necesita comprar dólares para pagar los intereses y la deuda. Y te repito, solamente puede pagar la mitad. Entonces, todo el objetivo de renovar la Carta Orgánica, y no dudo que este corrupto Congreso se lo va a aprobar, habría que reclamarle a los diputados y senadores que levantan la mano con esto. Había que reclamarle a Javier Noguera, que votó la reforma laboral y que votó la reforma de la ley de protección de los glaciares. Hay que reclamarle en la cara, son nuestros representantes, fueron con nuestro mandato y terminan traicionándolo venalmente, porque no puedo pensar otra cosa que no sea venalmente, en forma corrupta, como hacen la mayoría de representantes de diputados y senadores. Y le dan el poder a este imbécil que lo único que le interesa para quedar bien con afuera es hacer todo tipo de ajustes para pagar la deuda. Y como no vamos a poder pagar, vamos camino al default. Tarde o temprano, te digo, estamos pagando con gran esfuerzo la mitad de los intereses, y cuando estemos en default vamos al precio remate y se van a quedar con el patrimonio nacional. Sí, que es lo he dicho aquí hasta el cansancio, es todo el entramado legislativo que está armando a toda velocidad este gobierno, el entramado legislativo, digo, a través de proyectos como por ejemplo el de la propiedad privada. Todo encaja como rompecabezas, ¿no es cierto?, para blindar el modelo macri-mileísta. Lamentablemente esto es así. Si es que en agosto finalmente esta ley, ¿no es cierto?, de este proyecto obtiene media sanción en el Senado de propiedad privada, bueno, va a ser, ¿no es cierto?, un ladrillo más en la pared, dijo De Wall. Claro, pero
te repito, está todo en función de pagar la deuda, y esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es en función de pagar la deuda. El único objetivo que da el Banco Central es seguir preservando que todo el sistema crediticio le financie la deuda a la Administración Nacional. Estas LECAP y NOCAP que dijimos, por 90.000 millones de dólares, significan casi la mitad del total del crédito que dan los bancos. Los bancos son los grandes financiadores, también la Bolsa de Comercio, pero los bancos tienen más del 90% de esos 90.000 millones de dólares. Hay bancos como el Credicop, que prácticamente la mitad de sus depósitos lo tienen en el ECAP y BONCAP. En macro el 40%, y así sucesivamente. Los bancos financian el Estado. Lo único que hace esta reforma de Carta Orgánica es preservar que este mecanismo perverso que viene ejecutando se consolide y esté plasmado en una ley. Sí, que además, hasta donde entiendo, en este mismo paquete, digamos, ¿no es cierto?, que está impulsando el gobierno, el régimen mileísta, subrepticiamente, ¿no?, están metiendo también también un ejemplo más de seguidismo, del seguidismo vergonzoso, ¿no?, de Milei hacia la administración Trump. Ayer lo hablamos aquí, ¿no es cierto?, acerca de la posibilidad del shutdown, y entonces, bueno, avanzará y dirá, bueno, hasta acá llegamos, no hay más presupuesto, no aprueban esto, entonces se dejan de pagar los sueldos, se congela, ¿no? Seguro, ese es el camino inevitable, ellos se preparan para la crisis, extrapolan los números y se dan cuenta que más ajustes no pueden hacer, entonces son dispuestos a dejar de pagarle a los empleados públicos. Ahí van a tener problemas con la Fuerza Armada, dejar de pagarle a los empleados públicos, dejar de hacer lo poco que hacen, cortar servicios, cerrar las puertas de establecimientos públicos porque no tienen recursos. Esa es la verdad que quieren hacer. Sí, y finalmente, una vez más lo hemos señalado aquí, no confundirse, el supuesto, entre comillas, auxilio, ¿no es cierto?, financiero, que Diego Santilli está negociando con algunos gobernadores, es ni más ni menos que endeudar a las propias provincias, es decir, les deben coparticipación, pero el dinero que les dan lo tienen que devolver, es deuda. Es deuda, todo el mecanismo de deuda, la deuda te obliga. Vos tenés obligación con la deuda contraída firmadas. Están obligando a las provincias cuando le están pisando la coparticipación por propia incapacidad de este gobierno que ha destruido la economía interna, entonces la recaudación y la ganancia se cae y con eso tiene menos recursos la provincia. Hay una fuerte caída de recursos de la coparticipación, de la mayor ingreso de la mayoría de las grandes provincias. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, la mayoría de las provincias, en Tucumán el 70% de recaudación es coparticipación, el 70% fue en el 2025, del 70% de recaudación de Tucumán es por coparticipación, y eso se ha caído brutalmente, y a eso suma de la caída a nivel de actividad en la propia provincia, también recauda menos ingresos brutos, no se animan a cobrar impuestos patrimoniales, es lo que el Fondo Monetario reclama, que las provincias recauden impuestos patrimoniales, que recauden impuestos a la propiedad. Bueno, esto no está pasando. Sí, es una situación cada vez peor y nos llevan por el desfiladero a ese final que estás contando vos. Van a cerrar el sector público con esta ley que van a sacar de que no hay más plata y no se puede hacer. No, como dijo el idiota, no hay plata. Claro, no hay plata para nosotros. Los bancos, sobre todo los extranjeros, ganan fortuna, los saqueadores ganan fortuna, las mineras y las hidrocarburíferas preparan grandes inversiones porque ganan fortuna y van a ganar más y se apropian de todo. Ese es el modelo de Milei que lo votaron. Estos idiotas que se quedaron convencidos por Milei nos condenan a nosotros, porque ellos lo votan, y sacó 9.350.000 votos el 26 de octubre del 2025. Por estos 9.350.000 nos condenan a todo el país a esta situación de un país que tiene recursos naturales, que tiene una mano de obra capacitada y que se puede capacitar más, que tiene alimentos a tener que vivir de rodillas. Sí, convirtiéndonos en una economía de enclave y retrocediendo más de 100 años, ¿no? Más de 100 años. Bueno,
Una colonia, lo dijiste bien vos. La red de paz cívica que crea el gobierno de Trump, la Argentina con la sola firma de Milei se adhirió el 26 de junio del 2026. No pasó ni por el Congreso. Y el Congreso tampoco lo reclamó. El Congreso es un cuerpo, porque el engaño que tiene todo esto es que vos podés hacer como diputado o senador, pero si no te la prueba el cuerpo, queda en proyecto. Y son proyectos de reclamo, de juicio político, pero son proyectos de una minoría que mantiene la integridad ante la mayoría abrumadora de corruptos que son diputados y senadores, y que el pueblo no le reclama. El pueblo no reclama la cobardía y la traición, no le reclama. Bueno, esperemos que así como hubo, ¿no es cierto?, masivas manifestaciones de alegría, por supuesto, comprensible, ¿no es cierto?, con respecto al Mundial, así también haya masivos reclamos en las calles. Esperemos que se dé en algún momento, querido. Es la única forma de frenar, exigirle al representante del pueblo que cumpla con su función o que renuncien. Exigirle la renuncia. Hay que hacer un vaciamiento de este Congreso corrupto. Y lo mismo pasa con la justicia. Ellos avanzan a pasos siderales porque el pueblo está contenido, no tiene quien lo dirija, no tiene quien le diga una palabra de lo que hay que hacer. Y así estamos. Así estamos. Horacito, te mando un abrazo enorme, que pases un buen fin de semana, allí en compañía de tu Tony, y no sé si verás el partido el domingo o no, pero bueno, vamos. Bueno. Quería ser yo, que me gusta el fútbol también. Sí, vamos a estar en contacto la próxima semana. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un beso. Cerramos la columna Lupa Económica a cargo de Horacio Robelli.